personas. BC Radio, con el mensaje edificante y ministrante. Frente a una congregación grande o pequeña, sino que el apóstol estaba detrás de las rejas de una cárcel. Pero el deseo del apóstol Pablo, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo en el momento, el deseo de Pablo, igual que de Timoteo y Silvano, quienes eran los servidores más cercanos de Pablo en ese momento, había un profundo deseo, había un anhelo que la palabra de Dios siguiera corriendo y siguiera siendo glorificada. Amén, demos alabanzas a Dios. Y creo que ese debe ser el deseo, ese debe ser el anhelo, ese debe ser el sentir de cada líder, de cada servidor, de cada pastor, de toda iglesia, todo cristiano que ha conocido esta palabra y que ha sido beneficiado por ella. Creo que el anhelo es que la palabra de Dios siga corriendo y siga siendo glorificada. No importa la circunstancia, no importa el momento, no importa las dificultades, así como Pablo estaba allá detrás de esas rejas en la prisión, pero sin embargo en su corazón el deseo era que la palabra de Dios no se quedara estancada, sino que ella siguiera cumpliendo el propósito de Dios a favor de la humanidad y a favor de los que habían creído en el Evangelio. Ese debe ser el sentir nuestro, hermanos. Ese debe ser la razón de todo creyente, que permitamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. El propósito de Dios es que todos conozcan esta bendita palabra. Amén. Ese es el deseo, es el sentir de Dios. Porque, hermanos, la palabra de Dios en algún momento se convierte como en ese río, en esa fuente que va corriendo, que va llegando hasta los lugares más distantes, va llegando allá a esos lugares secos, a esa tierra árida. Pero la palabra de Dios se convierte en un río de agua viva, aleluya. Que cuando esa palabra llega a esos lugares secos, entonces esa palabra produce bendición, produce vida, aleluya. Porque el Señor dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que nosotros tenemos, hermanos, o debemos más bien permitir que la palabra de Dios no se detenga, que la palabra de Dios corra a través de cada uno de nosotros, que llegue a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los ancianos, a toda raza, a toda cultura, a todo pueblo, a toda lengua, a toda nación, a través de nosotros. Por eso, hermanos, nosotros no podemos colocar barreras, colocar tapas, digámoslo así, para que se detenga la palabra de Dios. La palabra de Dios debe correr y debe ser glorificada, aleluya, en todo tiempo y en toda persona. Demos alabanzas a Dios. Demos alabanzas a Dios. Hoy podemos decir, hermanos, que esta palabra ha venido corriendo a través de muchos años y nadie la ha podido detener, aleluya. Y nosotros somos los implicados en que esta palabra siga siendo glorificada, aleluya, en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia y también en quienes no conocen esta bendita palabra. Bendito sea el Señor por siempre. Bendito sea el Señor por siempre. El verso 1 comienza a decir: por los demás hermanos. Parece que Pablo está haciendo una petición, digámoslo así. Está haciendo un ruego. Por eso dice: por los demás hermanos, orad por nosotros. Amén.
Como que está diciéndole, hermanos, hay una circunstancia, hay una dificultad, hay una barrera. Yo estoy aquí detrás de las rejas, estoy en prisión. Pero sin embargo Pablo tenía ese sentir y ahora está diciendo, por lo demás, hermanos, oren por nosotros. Y eso nos lleva a pensar, hermanos, que aunque Pablo era el apóstol, aunque Timoteo, Silvano eran siervos de Dios, pero sin embargo lo que la Biblia nos enseña es que aunque ellos siendo los servidores de Dios necesitaban también las oraciones de los demás hermanos. Amén. Porque aunque nosotros seamos líderes, seamos predicadores, seamos servidores, hermanos, somos personas, y aunque tengamos la ayuda de Dios, la bendición de Dios, las victorias de Dios, sin embargo, cada servidor, hermanos, es un servidor dependiente de los demás. En el ejercicio de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual, hermanos, nos necesitamos todos. Amén. Nos necesitamos todos. Necesitamos la ayuda de Dios en primer lugar. Necesitamos la ayuda de la iglesia. La iglesia necesita la ayuda del pastor. El pastor necesita la ayuda de la iglesia. Las familias necesitan la ayuda de la familia pastoral. Bueno, el Olivo sí, amén. Y aquí también. Las familias necesitan la ayuda de la familia pastoral. Pero la familia pastoral también necesita la ayuda de la iglesia. Porque las victorias de una familia pastoral serán las victorias de una iglesia. Y la derrota de una familia pastoral será la derrota de una iglesia. Pero más gracias sean dadas a Dios, dijo Pablo, que tanto a los unos como a los otros nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pero necesitamos, hermanos, somos dependientes. Escuché a alguien, no sé si el hermano Pedrito en alguna enseñanza, alguien que decía que un pastor no es pastor sino una iglesia. Y una iglesia no es iglesia sino hay un pastor. Por eso el Señor le dijo a Israel, habrá un rebaño y habrá un pastor. Qué bueno por eso, ¿verdad? Qué bueno por eso. Por eso Pablo también resalta, dice, él mismo constituyó, aleluya, a unos y les dio unos ministerios, entre ellos constituyó a unos pastores, con el propósito de hacer un trabajo de ayuda y de perfección de los santos, aleluya. Eso es lo que dice también Pablo, escribiendo en otra carta, dice que debemos sobrellevar la carga los unos a los otros. Porque cuando nosotros sobrellevamos la carga del hermano, la carga del pastor, o el pastor no tiene cargas. ¿Qué opinan ustedes? Amén. Igual que ustedes tenemos cargas, tenemos responsabilidades, nos enfrentamos a situaciones difíciles, a circunstancias inesperadas. Pero si la carga, hermanos, la llevamos entre todos, será más fácil, será más liviana. Demos alabanzas a Dios. Así que Pablo está diciendo, yo necesito que alguien ore por mí. Y creo que nosotros como pastores, yo le he dicho a la iglesia, hermano, por favor, oren por mí, oren por mis hijos, oren por mi familia. Pablo está diciendo, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Es decir, que Pablo estaba esperando, estaba pidiendo, estaba buscando a alguien que se identificara en la circunstancia, en la situación que estaba viviendo, alguien que tuviera ese sentido de pertenencia, decirle a Pablo, Pablo, no te preocupes, tranquilo, la palabra de Dios seguirá siendo glorificada y vamos a estar orando por ustedes, aleluya, para que sigan el ministerio de la predicación del evangelio. Bendito sea el Señor por siempre. Bendito sea Dios por siempre, aleluya. Pero entonces ese ruego de Pablo dice, oren por mí para que la palabra de Dios corra
y sea glorificada. Pero el texto que sigue también sigue diciendo, verso 2, y para que seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no de todos es la fe. Gracias a Dios porque nosotros en esta noche tenemos fe. Y no estamos en ese grupo de los que dice Pablo que no de todos es la fe. De nosotros sí es la fe, aleluya. De nosotros sí es la fe, gloria a Dios. Entonces Pablo dice, esa oración tiene algunas cosas específicas por la predicación del evangelio y para que Dios nos guarde de los hombres perversos y malos. Pablo había tenido acusaciones de las personas de afuera, que lo habían acusado, que lo habían sentenciado, que lo habían llevado de alguna manera ya a hacer que lo metieran a la cárcel. Tenía ya ese problema. Pero también en otra circunstancia dice que de los mismos judíos, él siendo judío, había tenido acusaciones, había tenido persecuciones. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero hermanos, el verso 3 dice que la confianza de Pablo, la esperanza de Pablo, a pesar de las circunstancias de afuera, de adentro, y las que había vivido y seguiría enfrentando, el verso 3 dice, pero fiel es el Señor, aleluya. La confianza de Pablo en medio de circunstancias está basada en la fidelidad de Dios. Y nuestra confianza, hermanos, está basada en la fidelidad de Dios, aleluya. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. Lo que Dios prometió, Él le cumple, aleluya. Él dijo, he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay momentos en que hay problemas, circunstancias, dificultades y hasta nos sentimos solos. Pero qué bueno es tener, hermanos, una calidad de Dios tan fiel como que tiene la iglesia. Él es fiel, aleluya. ¿Cuánto le da un aplauso al fiel? Eso dice Pablo, al fiel, al soberano. No hay otro fiel, ni en el cielo ni en la tierra, que sea tan fiel como el Dios que tiene esta iglesia, como el Dios que ha estado bendiciendo, guardando, ayudando a nuestro hermano Pedro Pablo, no solamente en los 40 años de ministerio, sino todos los días de su vida, aleluya. Porque antes de ser cristianos, Él fue fiel con nosotros, nos guardó, aleluya. Nos bendijo, nos preservó la vida, porque Él tenía un propósito que a su debido tiempo fue cumplido, salvarnos, aleluya. Y en este caso llamarnos a este santo ministerio por su fidelidad. Porque Él es fiel. Nosotros, dependientes, a veces somos infieles, pero nuestro Dios ha permanecido fiel. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, aleluya. Porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Bendito sea el Señor por siempre. La fidelidad de Dios, amén, trasciende más allá, aleluya, de cualquier circunstancia. Y Él dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Hermanos, Dios es el que nos guarda del mal. Esta iglesia ha sido guardada del mal precisamente por la fidelidad de Dios. Y podemos decir, como dijo David, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos para devorar mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y luego David dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado.
Yo estaré confiado porque nuestra confianza tiene base la fidelidad de Dios. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. Y me gusta esta frase que dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo, me guardará en su tabernáculo, en el día del mal me reservará, me esconderá en lo reservado de su morada. Hermanos, Dios tiene un lugar secreto para guardar a sus hijos. Dios tiene un lugar secreto, una cámara escondida, una cámara que solo Él puede abrir o puede cerrarla, y allá está guardada la iglesia, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día. Si le preguntáramos a mis hermanos compañeros pastores, ¿ustedes han tenido días malos? ¿Circunstancias? ¿Momentos de peligro? Momentos como que cuando el enemigo ha tendido trampas y hemos estado a punto de deslizar, pero oh, bendito sea Dios, que Él nos ha guardado del mal y nos ha preservado y nos ha escondido en lo reservado de su morada, porque nuestra vida está escondida en Dios. Nuestra vida está escondida en Dios. Bendito sea el Señor por siempre. Bendito sea el Señor por siempre. Aleluya. Qué bueno es el Señor y qué bueno es el Señor. Amén. El hermano Eli, quien citaba un texto ahora que decía: tú guardarás en completa paz. Amén. ¿Cómo es que dice el texto? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo corazón en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Bienaventurado el pueblo cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está puesta en el Dios que hizo el cielo y la tierra. Y la Biblia dice: no pongan su confianza en los príncipes, porque en ellos no hay salvación. Nuestra confianza está puesta en aquel que puede guardarnos del mal, que puede ayudarnos, que puede librarnos del peligro de resbalar. Nuestra confianza está en aquel que nos preservará para su reino celestial. Bendito sea el Señor por siempre. Bendito sea el Señor por siempre. Sigue diciendo, verso 4: y teniendo esta confianza, tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. Dice Pablo: mire, yo tengo confianza de ustedes. Yo tengo confianza de la iglesia. Yo tengo confianza, confiamos respecto de vosotros. Lo que está Pablo diciendo es: el trabajo que he hecho con ustedes no ha sido en vano. Pablo está diciendo porque podemos confiar que ustedes han recibido la palabra no en vano, sino que ustedes han recibido la palabra que los ha llevado, que los ha mantenido firmes, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una iglesia que no había creído en vano a la palabra del Señor, una iglesia fiel, una iglesia obediente a las enseñanzas de Pablo, o las enseñanzas de Cristo a través de Pablo, porque de esa manera también, hermanos, se muestra la fidelidad de la iglesia hacia el Señor. Porque esto es, hermanos, de iglesia a pastor, de pastor a iglesia, y de iglesia a Dios y Dios a la iglesia. Así como Él es fiel, hermanos, nosotros tenemos que ser fiel a Él. Aleluya. Bendito sea el Señor por siempre. Bendito sea el Señor por siempre. Una iglesia que había sido fiel al llamamiento, aleluya. Una iglesia que era fiel a Dios en todas las cosas. Glorificado sea el Señor. Glorificado sea el Señor. Por eso dice: en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Amén. Y termino
aquí en conclusión lo que dice el verso 5, unos resultados bonitos. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Y añade, y a la paciencia de Cristo. ¿Usted cree que? Claro, lo creemos. El Señor fue paciente y sigue siendo paciente. Y el fruto del Espíritu es la paciencia. Y en medio de una sociedad intolerante, de una sociedad desafiante, en medio de una sociedad que no puede convivir con las demás personas, qué bueno y qué hermoso es poder decir que la iglesia marca la diferencia de esa sociedad, aleluya, porque aquí tenemos la virtud del Espíritu Santo en que podemos soportarnos los unos a los otros y en que podemos ser pacientes, así como Cristo ha sido paciente con cada uno de nosotros. Alabanzas al Señor del cielo, alabanzas al Señor del cielo. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, hay que tener paciencia, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dirija nuestros corazones al amor de Dios y también a la paciencia de Cristo. Es a través de la paciencia que yo puedo soportar a mi esposa, a mis hijos, que puedo soportar a los hermanos, que puedo soportar al prójimo. Y esta iglesia, hermanos, tiene esa virtud del Espíritu Santo, el amor, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza y la paciencia, aleluya, que es el resultado, hermanos, en que la palabra de Dios un día corrió y fue glorificada también en nuestras vidas. Y termino en conclusión diciendo lo que Pablo le escribe a los corintios por los demás hermanos. Fortaleceos, por los demás hermanos, creced en el Señor, porque el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo es que dice el texto ahí, hermanos, que viene en el Hebreos capítulo 6 y el verso 10 dice: porque Dios no es injusto. Digan amén. En Él no hay injusticia. Él es justo. Él fue justo, Él fue santo, Él fue perfecto, Él sigue siendo perfecto, santo y justo. En Él no hay injusticia. Amén. Él paga muy bien, hermanos, a quien le sirve. Seguramente que en los años que llevamos de ministerio, Dios nos ha pagado ya lo que hemos hecho en beneficio de la obra de Dios. Pero todavía no es el premio completo. Hemos disfrutado el pago, las bendiciones de Dios, pero todavía Dios tiene algo de recompensa para quienes le sirven, aleluya. Él dice: aquí yo vengo pronto y no vengo con las manos vacías. He aquí yo vengo pronto y mi galardón, mi paga, mi recompensa para dársela a cada uno, aleluya, según haya sido su fidelidad, su trabajo. Hay recompensa de parte de Dios, porque Dios no es injusto para olvidarse. Hermanos, a nosotros se nos olvida fácilmente las cosas. A mí se me olvida. A veces hasta con la iglesia nos piden algo y un favor. Uy, hermano, qué pena, se me olvidó. Hermano, lo pasé por alto, discúlpeme. Pero hermanos, a Dios no se le pasa ni el más mínimo detalle de aquel que le sirve fiel, aleluya, que ha sido guardado por la palabra, por la fidelidad. No es injusto para recompensar el trabajo. Y eso podemos decirle, hermano, por favor, en coro vamos a decir este versículo a nuestro hermano Pedro Pablo y a su familia en esta noche. Por favor, estén en pie. Si podemos colocarlo ahí, hermanos, todos en coro vamos a decir: hermano Pedro Pablo y familia,
A ver, todos a una voz. Hermano Pedro Pablo y familia, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos estos 40 años y sirviéndoles aún, aleluya, hasta el día que Cristo les permita servir en este santo ministerio. Denle ese aplauso al Señor en esta hora. Glorifique a Dios, aleluya, por este ministerio, por esta familia pastoral que ustedes tienen. Hermana Martica, Dios no es injusto. Laurita, Dios no es injusto. Hermano Pedro, Dios no es injusto. Y todavía le tiene y nos tiene un pago más grande, más especial. Está reservado. Horas extras, trasnochos, vigilias, todo. Y hay una razón, hermanos, de este santo ministerio. Son dos cosas. Les servimos a Él por amor de su nombre. Por eso estamos, por amor. Porque un día nos enamoramos de Él. Porque un día llegó ese llamamiento y nos enamoramos de ese llamamiento. Servimos a los santos por amor, aleluya, a Cristo, al que lo dio todo, al que nos llamó, al que nos honró, al que nos tuvo por fiel colocándonos en este santo ministerio. Hermanos, le servimos a Cristo por amor. Disfrutamos sus bendiciones, nos gozamos de todo lo que Dios nos da a través de la iglesia, pero servimos a Cristo por amor. Entregamos nuestra vida, nuestra juventud a favor de la obra de Dios, porque lo amamos, aleluya, y de alguna manera queremos gratificar, queremos recompensar ese amor tan grande que Él tuvo con nosotros. Alabanzas al Señor del cielo. No sé, iglesia, si deseen orar por nuestra familia en esta hora. Amén. Quiero invitar a los hermanos diáconos. Aprovechemos ya que me dieron hoy el papayazo. Vamos a orar, hermanos. Ojalá los comités vengan. Muchas veces ustedes han orado por ellos. Pastores, muchas veces ustedes han orado, pero todavía ellos necesitan la oración de ustedes. Hasta el último segundo de nuestra vida vamos a necesitar de ustedes. Vamos a necesitar de Dios, la ayuda del amigo, del compañero, del servidor, del anciano, del joven, de la señorita, de la hermana. Necesitamos la ayuda, la oración. Sea glorificado el nombre de Jesús por siempre. Sea honrado el nombre de Jesús por siempre. Aleluya. Oh Dios. Toda gloria, toda honra. Bendiciendo de una manera especial a nuestros hermanos, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús de los cielos. Mi
de